Abrimos sesión. Señora doña Laura Hurtado Gálvez, delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. El sentido polisémico del término cultura es tan amplio que resulta muy difícil su definición. De manera que hay que ir definiéndola en función del ámbito al que nos refiramos cuando utilizamos dicho término junto a otro que lo califica de una manera algo más precisa. Si a ello añadimos que el espacio temporal de referencia es todo un siglo y además referido de forma concreta al devenir histórico que ha determinado la configuración económica, social y cultural de un núcleo urbano como Écija, la tarea resulta impresionante. Hace exactamente un sexenio tuve la oportunidad de introducir a José Enrique Caldero con motivo de la presentación de su libro El siglo XX en Écija, editado por esta Real Academia. En dicha obra, aplicando un minucioso despiece de los datos ofrecidos en las actas capitulares, nos puso sobre la mesa unos hechos de sumo interés para el conocimiento de la historia de la ciudad. La aplicación de un método objetivo y conciso dio como resultado una muy bien estructurada presentación de los aspectos considerados más significativos que marcaron y condicionaron la vida écijana durante la pasada centuria, permitiendo de esa manera acercarnos de una forma sincrónica a los avatares por los que la ciudad discurrió a lo largo de dicho siglo. Y entre ellos, evidentemente, se encuentran los culturales, de los que hoy nos hablará nuestro académico. Sin más dilación y tras esta introducción, le cedo la palabra a la señora delegada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día especial, especialmente para mí, porque hablamos de la cultura y de Écija en el siglo XX. Pero sí que me gustaría hacer un poco mención de lo que significa la palabra cronista de nuestra ciudad. Y es que lo tenemos que ver como un gran guardián de nuestra memoria histórica. No solo resaltando los hechos más importantes históricos que todos vivimos y que los recopila, sino también las tradiciones populares que forman todo este tejido social y que forma parte, sin ninguna duda, de nuestra historia más interesante. Además de todo esto, también trabaja y contribuye a la investigación académica, proporcionando una fuente valiosa de información para estudios históricos y culturales. Por tanto, nuestro querido José Enrique Caldero representa un papel fundamental en la presentación y difusión de la historia de Écija. Su labor consiste en recopilar, documentar y narrar los acontecimientos más relevantes que definen la identidad de esta ciudad a lo largo del tiempo. Hace posible que tanto las generaciones presentes como futuras tengan acceso a este registro detallado y preciso de nuestro pasado. En su figura radica la capacidad de mantener viva la esencia de Écija, promoviendo un sentido de pertenencia y orgullo a nuestra gran ciudad. Gracias a su labor, la rica herencia cultural no es solo de interés para todos nosotros, sino para todos aquellos que se acercan a conocernos, a descubrirnos y a disfrutarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por esta conferencia que sin duda será magnífica. Muchas gracias, señora delegada. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo académico, señor don Rafael Benjumea, que va a proceder a la presentación del conferenciante. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, señora delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos señores miembros de esta real institución que en el presente curso académico celebran sus primeros 70 años de historia y que hoy, según mandan las normas estatutarias, cumplen y por tanto nos honran con su presencia.
distinguidas personalidades de la vida pública y cultural de nuestra ciudad que tan amablemente nos acompañan, ilustrísimo señor conferenciante, y desde la cercanía fuera de todo protocolo, mi querido hermano y amigo José Enrique, señoras y señores aquí presentes, con permiso. No es infrecuente que en cualquiera de las múltiples páginas web que se pueden consultar sobre nuestra historia como ciudad, que podamos encontrar todo tipo de situaciones, vivencias y acontecimientos que han ido a lo largo del tiempo configurando lo que hoy como sociedad somos. Nuestra particular idiosincrasia y seña de identidad son tangibles, se palpan aquí y allá, se saborean y se muestran a los que hasta nosotros vienen como la mejor tarjeta de presentación que poseemos y nos caracteriza. Este es uno de los más preciados baluartes que debemos defender como cosa en posesión nuestra, pues conviene ser garantes de lo que recibimos en su día, para ofrecerlo con toda plenitud y en su momento a los que en el tiempo tomarán el testigo. Han sido muchos los que imaginaron, soñaron y pusieron su granito de arena en la construcción sólida y eficaz de una urbe que ha sido y es referencia en todos los ámbitos. Sobresaliente esta en la cultura y en la estética urbana que la define, Écija, sus gentes y sus cosas son únicas, genuinas e irrepetibles. Digamos que les estoy hablando del patrimonio material e inmaterial de esta ciudad nuestra que tanto nos duele. Bien es cierto que si el primero es de suma importancia, el segundo no lo es menos y además va a ocupar un espacio denso dentro de la conferencia que hoy nos congrega. Pues una cultura bien definida, la que hilan y tejen los hombres a lo largo de su existir, la forma de vivirla y de interpretarla, es cosa de aquellos que en común unión la hacen posible. Écija sabe de esto y de ese legado, de la continuidad y los esfuerzos realizados por aquellos que nos precedieron en el antes, de los que han ido aportando lo mejor de sí mismo a los del presente y que a buen seguro lo seguirán ofreciendo a los que han de llegar. Pues el testigo que recogimos, como se apuntaba anteriormente, obligados estamos por honra y por dignidad a ofrecerlo para perpetuarlo y así deberá ser per secula seculorum. Écija es sencillamente magnífica y sus gentes, la que la hacen posible, no son menos. Inexorablemente cada época ha tenido su momento álgido y sus consecuencias favorables y otras no tanto. Lo cierto de verdad es que cada momento vivido por esta ciudad, las modas que llegaron, las que se fueron y las que perduraron, han sido inscritas en el libro, en las páginas de un libro al que nuestro conferenciante de hoy se ha ido encargando con el tiempo de investigar, sacar a la luz y mantener para que la memoria colectiva sepa de quiénes fuimos, somos y seremos. Alguien dijo una vez que la exégesis que con amor se hace cala hondo y permanece. Sócrates, por otro lado, decía: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Pues de eso se trata, de pensar, de ser conscientes desde el conocimiento de lo que pasó ayer y de lo que debemos mantenerlo como oro en paño. Este método socrático era y es la herramienta perfecta para hacer que los otros aprendieran a apreciar lo que les rodeaba y las positivas consecuencias de la conservación de lo testamentado por los que antes existieron. Si profundizamos más aún en la esencia del humano, su entorno, la metafísica de lo que le asiste y la resulta de sus actos en el tiempo, podremos llegar a la conclusión de esa gran verdad que San Agustín escribiera y que refiere muy y mucho el sentido de la lección magistral que hoy vamos a escuchar. La medida del amor es amar sin medida. En este contexto se resume el camino recorrido a lo largo de los años por nuestro conferenciante.
en el amor incuestionable a la ciudad que le vio nacer y en el amar hasta lo indecible sus cosas, su gente y su sabiduría. La cultura en Écija en el siglo XX es el sugestivo título que hoy nos convoca y más aún el contenido de lo que a buen seguro será una delicia para los que nos preciamos de ser vástagos de este suelo patrio. Es todo un honor para quien les habla presentar en este foro académico a quien me apadrinó en 2017, cuando siguiendo sus pasos vine a formar parte de tan magna institución. Hombre sencillo, estudioso, constante y humilde, como deben ser los hombres que rebosan valores y que se visten por los pies. Hombre leal y enamorado de esta tierra a la que le ha dado tanto, que se ha esforzado tanto, que se ha derramado tanto y ha trabajado tanto por nosotros, que no necesita de presentación alguna. No es necesario hacer un recorrido por sus múltiples logros académicos, sus publicaciones de altura o sus intervenciones magistrales, pues es de todos conocido tan extenso bagaje. Pero sí, si me lo permiten, se hace necesario abundar en su persona, en su condición de ser humano excepcional, amigo de todos, compañero sin igual. Su sola figura paseando por los rincones más variopintos de la ciudad, su conversación siempre atenta y amable, su compostura excelente y sin dobleces, su mano siempre tendida y su entrega sin límites, hacen del ilustrísimo señor don José Enrique Caldero Bermudo referencia y asidero donde se sostiene nuestra identidad. Él es como esa enciclopedia viva y actual que conoce todo, que sabe casi de todo y que anhela seguir profundizando en el conocimiento, porque para él el conocer es materia grave. Académico de número de esta Real Corporación, es el decano de los que sedientos del saber bebemos del caudaloso torrente de su sabiduría y sapiencia. Su figura representa sin lugar a dudas una de las piedras angulares del estudio y la difusión de nuestro patrimonio. El ilustrísimo señor don José Enrique Caldero Bermudo ostenta el título de cronista oficial de la ciudad de Écija como reconocimiento que da fe de su incansable labor en la investigación y divulgación de la historia y la cultura de esta tierra profundamente arraigada en sus tradiciones. Sus estudios y conclusiones en la traza de la geografía barroca de Écija han permitido no solo redescubrir la riqueza arquitectónica, urbanística y artística de esta ciudad, sino también posicionarla como un referente en el análisis del legado barroco en Andalucía. A lo largo de su prolífera carrera, don José Enrique ha sabido combinar su rigurosidad académica con una pasión desbordante por su ciudad natal, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el presente, y en un defensor incansable de la conservación y puesta en valor. Su obra, tanto escrita como oral, es un testimonio vivo de la grandeza de Écija y de su capacidad para inspirar a las futuras generaciones. Su nombre, señoras y señores, que ya está inscrito con letras de oro en el corazón de esta su tierra madre, es garantía y orgullo para aquellos que nos preciamos de su trato y amistad. Esta noche nos honra con su sabiduría y con un tema que sin duda enriquecerá nuestra comprensión sobre ese patrimonio inmaterial del que hablaba antes y que compartimos. Esta noche, este écijano comprometido y convencido nos trae bajo el brazo sus horas de estudio oteando en esa prensa escrita que reposa en el silencio del más écijano de los rincones, nuestro archivo municipal. Nos trae sus incontables días hurgando entre las actas capitulares de nuestro ayuntamiento. De ahí es de donde emergen toda esa amalgama de recuerdos literarios, lúdicos, deportivos y relevantes que configuran ese recorrido que década tras década ha ido componiendo la alocución con la que nos ilustrará en breves momentos. Sin más dilación, cedo pues el atril a una de las voces más autorizadas, al que es la mejor de las compañías, la de un erudito, un académico y sobre todo un hombre de bien,
que lo es por su apasionada defensa de nuestra historia y de nuestra cultura. Ilustrísimo Señor, suya es la palabra y suyos somos todos cuantos le escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. Tiene la palabra, como bien ha dicho el presentador, el ilustrísimo señor don José Enrique Calderón, cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, señora concejal delegada de Cultura y Turismo, estimados compañeros, ilustrísimos compañeros académicos, y en especial a mi presentador, el ilustrísimo señor don Rafael Benjumea, por sus amables palabras llenas de elogio, llenas de aprecio personal y que realmente me han impactado mucho. Muchísimas gracias a todos, señoras y señores, amigos todos, buenas noches. Vamos a hacer un recorrido sinóptico sobre los hechos culturales más destacados de la cultura en el siglo XX en nuestra ciudad. Pero antes de empezar quiero hacer una aclaración que ya ha adelantado mi presentador sobre las fuentes documentales en las que me he basado para hacer este recorrido, como digo, necesariamente rápido y resumido sobre este aspecto tan amplio como es el cultural en una ciudad tan importante, histórica, artística y en tantos aspectos como es la nuestra. Las fuentes documentales son las actas capitulares del Consejo Municipal, que se conservan en el Archivo Histórico Municipal, y también la prensa escrita que hay representada no en su totalidad, no en todas sus épocas, pero sí de manera aceptable también en el Archivo Histórico Municipal, y que reflejan hechos ocurridos en la vida diaria de la ciudad, que no están en los grandes hechos, sino en los hechos cotidianos de la vida de sus ciudadanos en este aspecto cultural que vamos a tratar hoy. Por tanto, yo sé que ustedes van a echar de menos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la actuación de muchas asociaciones culturales que han tenido su desarrollo en nuestra población, muchas de ellas continúan todavía haciéndolo. También van a echar de menos algunos personajes de la cultura y temas de la cultura que no se tratan en esas fuentes documentales que les han avanzado y por lo tanto no se van a reflejar. Eso no quiere decir que yo las haya omitido voluntariamente, sino que por razones de brevedad he tenido que ceñirme a esas fuentes que he citado, actas capitulares y prensa escrita del Archivo Municipal. Hecha esta aclaración que creía muy necesaria, comenzamos diciendo que la conferencia va a estar dividida por décadas, ¿no? Nos vamos a ir centrando en los aspectos principales de cada década. Y comenzamos, lógicamente, en 1901 hasta 1910. El ambiente cultural ecijano en esta década se fue muy destacado por la creación de los Juegos Florales en 1903. La iniciativa de su creación partió de dos personas integradas en el mundo cultural de la ciudad, como eran Manuel Anguita y Miguel, fundador y director del periódico El Comercio Ecijano, y Manuel Hostos y Hostos, autor de numerosos estudios históricos sobre Écija, que luego sería nombrado, como voy a tener ocasión también de relatar, cronista oficial de la ciudad, el primero que ostentó este título. La primera edición de estos Juegos Florales tuvo lugar en la Feria de Septiembre del citado año de 1903 y actuó de mantenedor el insigne escritor ecijano y político de ideología republicana José Giles y Rubio.
A propuesta de los fundadores de estos juegos, realizada al Ayuntamiento de la ciudad y al Casino Écijano, los Juegos del año siguiente, en 1904, fueron incluidos por la institución municipal en el programa oficial de los festejos de la Feria de Septiembre. Pero por problemas de organización no tuvieron lugar en ese mes, sino al siguiente mes de octubre. El lugar de celebración, junto con la fiesta que se celebraba entonces, la Fiesta de la Caridad, fue el teatro principal, que se convirtió durante mucho tiempo, de estas décadas del siglo XX, en el centro principal donde se celebraban todos los actos culturales en Écija, aparte de los casinos de la ciudad también. El mantenedor de estos segundos Juegos Florales fue Joaquín Azaña y Larrúa, rector de la Universidad de Sevilla, personaje muy conocido en el mundo cultural de la provincia. Hubo premios de flor natural a la poesía, a los cuentos, a la virtud, al trabajo y al estudio. En febrero de 1905, los señores Anguita y Miguel y Hostos hicieron entrega a la Biblioteca Popular de 2 ejemplares de la publicación Juegos Florales y Fiesta de la Caridad, los primeros que se habían celebrado en Écija los 2 años anteriores, 1903 y 1904. El Ayuntamiento aceptó también la propuesta de Victoriano Valpuesta Aparicio, Manuel Figueroa, Antonio Cortés, Pedro Encina y otros señores para patrocinar la celebración de los Juegos Florales de 1909 y de los premios que ya he citado a la virtud, el estudio, el trabajo, etc., incluyéndolos de nuevo en el programa oficial de festejo de la Feria de Septiembre. La comisión que se formó para estos juegos pues estaba compuesta por un teniente de alcalde o concejal como presidente, el presidente del Casino Écijano o un miembro de su junta directiva, un presbítero designado por el arcipreste de la ciudad y su partido, un jefe u oficial militar designado por el coronel jefe de la plaza, el director del periódico La Opinión Astigitana, Manuel Hostos y Hostos como iniciador de los Juegos en 1903 y los señores Valpuesta y Figueroa como secretarios. Se entregaron premios a numerosos temas que no voy a relatar por no hacer demasiado tedioso y pesado el relato de todos estos hechos. Tampoco en este año de 1909 que estamos describiendo se pudieron celebrar en su fecha prevista y finalmente tuvieron lugar el día 3 de octubre. Parece que el mes de septiembre estaba un poco gafado en cuanto a los Juegos Florales. El mantenedor de esta edición de 1909 fue el presbítero y abogado écijano Fernando Torralba y García de Soria. Al año siguiente, 1910, último de esta década, se incluyeron también los Juegos Florales ya de manera habitual en los festejos de la Feria de Septiembre. Pasamos a un segundo aspecto de los hechos culturales de esta década y es el tema de la música. La música tenía una presencia cultural importante en la ciudad de Écija y llegó a todas las capas sociales, formaba parte de todos los festejos habituales, y en octubre de 1904 se constituyó la Sociedad Filarmónica en uno de los salones del Café Universal, y en su programa de actividades pues estaban las clases de solfeo, canto, piano, violín y otros instrumentos para alumnos de ambos sexos. De manera que no solamente era una sociedad que organizaba conciertos, sino que formaba también a los aficionados de la ciudad. El Ayuntamiento concedió a esta recién creada sociedad, presidida por Francisco González Salvador, una subvención de 15 pesetas mensuales. Estos datos de subvenciones, que repetiré algunas veces, pues es simplemente para que vean ustedes la diferencia con la época actual, ¿no? También se aprobó por la Corporación Municipal una subvención de 750 pesetas anuales
para el servicio del ayuntamiento. Esta sociedad filarmónica hacía el servicio del ayuntamiento porque la banda municipal había sido suprimida el 31 de diciembre de 1905 por falta de presupuesto. Otra formación musical que existía en esta época en la ciudad era la de Miguel Montero y Miguel Galisteo, con la que también el ayuntamiento llegó a contratos y a acuerdos, por ejemplo en 1907, para servir con orquesta y banda en las funciones que costeaba, a saber, las veladas en el hospital y en el interior del establecimiento, la función en el hospital, la procesión y función de San Pablo, la Feria de Mayo, la función y procesión del Corpus, la función, salve y procesión de la Virgen del Valle y la Feria de Septiembre. Como ven ustedes, eran los actos que normalmente encubría la banda municipal porque habían desaparecido. Y este convenio pues se repitió en distintos años siguientes de esta época para hacer estas funciones. Pasamos ahora a hablar de la prensa que se conserva en el Archivo Histórico Municipal. La prensa en sí misma es un elemento cultural y a la vez un instrumento de difusión y de acercamiento a la población de los temas de esta naturaleza. Vamos a citar aquí la Opinión Astigitana, que es la más antigua de las publicaciones que se hacen en esta época. Su fundación se había producido el siglo anterior, el 17 de noviembre de 1890. Y es también la más abundante en los fondos del archivo municipal. En su cabecera se definía como semanario liberal conservador, defensor de los intereses generales de esta ciudad y su distrito y propagador de conocimientos útiles, noticias y anuncios. Estaba dirigida por el impresor Juan de los Reyes Sotomayor, que hizo una labor fundamental en este aspecto de la prensa a lo largo de varias décadas en Écija. Y su establecimiento era la imprenta Reyes, en la calle Magiprat número 29. A partir de julio de 1908 se trasladó a la calle Santa Cruz número 4 y difundió la cultura local en numerosas publicaciones de libros y artículos. El 10 de enero de 1904 vio la luz el primer número de otro periódico, El Comercio Écijano, dirigido por Manuel Anguita y Miguel, que era de adscripción liberal borbollista, es decir, de Rodríguez de la Borbolla, el político sevillano, cuya redacción estaba ubicada en la calle Baños, que es la actual calle Celestino Montero, al lado de la calle Agua Abajo, número 6. Si bien se imprimía en la tipografía gironés de la calle Lagar número 5 de Sevilla. Su periodicidad era decenal para pasar después a semanal a partir del número 50. Su cabecera, también como la de la Opinión Astigitana, rezaba: defensor de los intereses generales de Écija y especialmente del comercio. A partir del número 51 cambió esta cabecera a Semanario Político Liberal Democrático, defensor de los intereses generales de Écija y especialmente del comercio. Y la última de las publicaciones utilizadas para recabar noticias de esta primera década del siglo es Nueva Écija, que apareció el 18 de agosto de 1910, dirigida por Eduardo Muñoz Vizcaíno, y su redacción estaba situada en la calle José García de Castro, número 5, y Zamoranos 12, siendo su editor Francisco Díaz en la plaza de Alfonso XIII, número 5 de la capital sevillana. Su cabecera era Semanario Liberal de los Intereses Generales de Écija y su distrito. También se ha utilizado material gráfico, se ha consultado material gráfico que existen en números sueltos de algunas publicaciones. Por ejemplo, una hoja del periódico El Gráfico, de 13 de octubre de 1904, sobre la Feria de Septiembre, con 11 fotografías de la ciudad.
y otro del número extraordinario de la revista La Feria de Écija, de 20 de septiembre de 1910, también con imágenes de ese mismo tema, ¿no?, de la festividad de la feria. Esta publicación estaba editada por Juan de los Reyes Sotomayor, también ya citado, en su establecimiento de la calle Santa Cruz, y era su director Félix Navarro. Salía los 4 días de feria de septiembre para anunciar los festejos y espectáculos. Pasamos ahora al ámbito educativo. En el ámbito educativo hay que destacar en primer lugar la labor desarrollada por algunas personas importantes de la época. Empezaremos con Evaristo Espinosa y García. El 9 de diciembre de 1901 tuvo conocimiento el Pleno Municipal de un acta de la Junta Local de Primera Enseñanza en la que proponía, y así lo aceptó el Ayuntamiento, la formación de un expediente de mérito para premios distinguidos a este enseñante por su dedicación como maestro, haber duplicado el número de alumnos de su escuela y dedicarles horas extraordinarias. Años más tarde, en enero de 1904, el Ayuntamiento se adhiere de nuevo a otro expediente de mérito de la Junta Local de Instrucción Pública a Evaristo Espinosa por su constante laboriosidad y amor a la enseñanza. La Corporación Municipal, 4 años después, propuso a este destacado maestro como director de la Escuela Superior de Niños de la ciudad y también para una distinción honorífica del ministro de Instrucción Pública, en base a toda su dedicación a la enseñanza y a la educación en la ciudad de Écija. Por último, en mayo de 1908 se le conoció la concesión a Evaristo Espinosa de la distinción de gracia por Real Orden emitida por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por su competencia, celo y laboriosidad, por haber conseguido aumento constante de matrícula y asistencia y porque sus alumnos habían logrado notable aprovechamiento en los exámenes públicos desde 1890. Las publicaciones de tema écijano que hubo en esta primera década del siglo son someramente algunas de ellas estas que voy a citar. Francisco de Asís, Vega y Gómez comunicó a la alcaldía el envío de un ejemplar de la obra El Diablo Cojuelo, no la de Vélez de Guevara, del autor Felipe Pérez y González, que contenía, eso sí, nuevos datos sobre Luis Vélez de Guevara, acordando el ayuntamiento la solicitud de 15 ejemplares para la biblioteca municipal. En 1907 se autorizó al secretario del ayuntamiento, Manuel Hostos y Hostos, para reproducir alguna documentación histórica del municipio en su libro Prosa écijana, que conocemos suficientemente aquí en Écija. 2 años más tarde, este mismo autor publicó Alfajores de Écija. Junto con su oficio de despedida de Écija en mayo de 1910, Manuel Varela y Escobar, segundo cura de Santa Cruz, comunicó el regalo a la ciudad de 25 ejemplares de su libro Proezas Astigitanas. También se celebró en esta década el 3er centenario de la publicación del Quijote y hubo una iniciativa a nivel nacional de Mariano de Cavia para solemnizar esta efeméride en el año de 1905. El ayuntamiento respondió favorablemente a ella y se formó una comisión de concejales, representantes de centros de recreo y obreros para la redacción de un programa de festejos, así como la creación de un batallón infantil que se llamase de Cervantes y tomara parte en estas celebraciones. Con motivo de esta celebración vino a Écija Francisco Rodríguez Marín, el escritor ursaonense, para investigar la estancia en la ciudad de Miguel de Cervantes en los años 1587, 88 y 89, para el libro que estaba preparando sobre la vida y obra del insigne escritor.
Estuvo efectuando su trabajo la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1910 y descubrió la firma de Cervantes que figura en uno de los documentos del Archivo Municipal. Otros aspectos serían los edificios de valor cultural y artístico que fueron protagonistas de algunos acontecimientos en esta década. El 7 de julio de 1902 se hicieron reformas en la fachada del teatro solicitada por su propietario Ángel Baldomero Custodio Fernández. También se reparó el tejado del presbiterio de la capilla del Humilladero, con un costo de 200 pesetas. Y por el recuerdo histórico del martirio de las monjas del monasterio fundado por Santa Florentina en el 711. El martirio, no la fundación, el martirio al llegar los musulmanes a la península ibérica y llegar a Écija. Finalmente, José Soto Rodríguez y hermanos fueron autorizados para demoler el edificio que era conocido como Capilla de Belén en la calle Puerta Nueva. Hay que destacar que todavía existe otro edificio con esta denominación en la calle Avendaño, que es hoy la Casa Hermandad de la Archicofradía de María Auxiliadora. Pero este de la calle Puerta Nueva fue demolido en esa época y se establecieron unos cobertizos para depósito de carruaje en aquel lugar. Un hecho lamentable de sustituir un elemento artístico por un cobertizo, ¿no? En el teatro principal se celebraban numerosas actuaciones de compañías de teatro y lírica, tanto en las ferias como en la temporada de invierno, y también en el Casino de Artesanos había una sesión lírico-dramática de jóvenes que representaban distintas obras. Y ya finalmente, de esta década, el establecimiento de 4 escuelas públicas en la calle San Francisco, la calle Santa Cruz, en el antiguo convento de las Monjas Blancas, en la calle Mayor, y también un hecho curioso, citarlo porque es muy desconocido, que se encargó una ejecutoria de nobleza de la ciudad de Écija, extendida en pergamino y en forma legal por Luis Rubio y Ganga, rey de armas de Alfonso XIII, y que se conserva en el ayuntamiento actualmente. Bueno, esta es la primera década que quizá ha sido un poco más larga la exposición porque sí tiene mucho contenido en el archivo municipal. Hay otras décadas que ya verán ustedes que pasaremos mucho más rápidamente. La segunda década, 1911 a 1920, la comenzamos pues también haciendo referencia a la banda municipal. El 26 de junio de 1911 se volvió a acordar su disolución, puesto que se había disuelto en la primera década, pero se volvió a reorganizar y ahora se vuelve otra vez a disolver. Y se recogen sus instrumentos y sus uniformes. Bastantes años más tarde, al final ya de la década, en 1920, volvió a tratarse su reorganización, pues el servicio que se prestaba pues era deficiente y no cumplía los convenios con el ayuntamiento. El día 21 de junio de 1920 se rescindió el contrato con José Padilla Díaz, que era director de la banda de música, y se solicitó la entrega del instrumental, los uniformes y demás útiles. La banda municipal, como veremos a lo largo de esta exposición, ha ido apareciendo y desapareciendo durante muchas épocas. En cuanto a las publicaciones que hay en esta época y que están en el archivo municipal, continúa La Opinión Antigitana y Nueva Écija, pero hay una nueva que se llamaba La Semana, definida como semanario local independiente, fundada el 6 de julio de 1919 y editada en la imprenta moderna de la calle María Cristina en Córdoba. En esta década, en 1912, ocurre un acontecimiento importante en la historia de la ciudad. Se crea la figura del cronista oficial.
se aprobó por el Pleno Municipal y se nombró como primer cronista oficial de la ciudad a don Manuel Hostos y Hostos, que había organizado los Juegos Florales de 1903, como he citado antes. También publicó en el periódico Nueva Écija sus obras Prosa écijana, Alfajores de Écija, Apuntes históricos, y falleció el día 28 de junio de 1914, siendo cronista oficial de la ciudad y secretario de la Corporación Municipal. Publicaciones de esta época, por parte de Juan de los Reyes: en mayo de 1911, la publicación del Corregidor Sagaz, que es obra del écijano Bartolomé de Góngora. También la Biblioteca Municipal recibió 2 ejemplares del libro de poesías Siempre Vivas, de Cayetano del Real Benítez, y un ejemplar de la historia del Regimiento de Infantería de Burgos, en cuyo escudo figura el sol y la leyenda del de Écija. La misma representación del sol y la leyenda está en este regimiento de infantería de Burgos, y el motivo es que en 1794 la ciudad de Écija había mandado formar un batallón para este regimiento con destino a la guerra con Francia. Entonces hay esta coincidencia de símbolo entre el regimiento y la ciudad. En 1915 se celebró el tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y se formó una comisión para todos los actos, que no me detengo a nombrar sus miembros porque se haría ya demasiado prolijo. En las asociaciones que existían en aquella época con actividades de enseñanza eran las siguientes: la Casa del Pueblo, en la que se entregaron el 25 de julio de 1916 los premios a los alumnos, en su mayoría adultos, que acudían a las clases de primaria, aprendían a leer, escribir, contar, geografía, dibujo y otras disciplinas. En el Ateneo Atigitano, otra asociación cultural, organizó en 1918 sus sesiones de enseñanza para adultos y se admitían alumnos menores de 15 años en la asignatura de caligrafía, aritmética, lectura, gramática, dibujo lineal, y se facilitaban a estos alumnos el material y los libros. También en el propio ayuntamiento aprobó en octubre de 1919 la instalación en el Salón Alto de la Casa Consistorial de un aula gratuita de dibujo para obreros, dirigida por Rafael Budia Madrid, al que se nombró bibliotecario honorífico sin sueldo. En el mundo de la enseñanza destacaremos la gran pérdida que sufrió la ciudad el 2 de agosto de 1912, al fallecer el director y fundador del Colegio San Fulgencio, donde ejerció la docencia durante 50 años, Rafael Celestino Montero Rodríguez, que hemos citado anteriormente. Y el municipio rotuló con su nombre la calle donde había fallecido, que se llamaba Baños, y hoy todavía conserva ese nombre de Celestino Montero. Le sucedió como director del Colegio San Fulgencio Sebastián Guerrero Estrella y Armesto. Y la prensa local de esta época pues reflejaba también las representaciones teatrales, la compañía de zarzuela, de ópera española, de autores muy conocidos como Emilio Sagibarba y Luisa Vela, y la agrupación teatral de Margarita Xirgu, que se celebraron en el teatro en el año 1917, sus actuaciones. Bueno, como ven, de esta década hemos terminado, es mucho más rápida que la primera, va dependiendo de los datos que hay en el archivo municipal. La de 1921 a 30 también es muy cortita, y tenemos que hablar de la presencia de la opinión atigitana, que es la que aporta más material en las publicaciones que se conservan en el archivo municipal. Aporta datos hasta 1925, en que se interrumpen las series conservadas, si bien en 1928 sabemos que aún salía a la calle por un acuerdo municipal, pero no conservamos esos números.
Se terminaron en 1925. También la corporación local aprueba un escrito que solicitaba una pensión para costear los estudios de pintura al exijano Fernando Briones Carmona, que hoy tiene una calle en la parte posterior de la iglesia de Santa Cruz, en vista de sus grandes virtudes artísticas. La vida muy fluctuante de la banda municipal pues experimentó otra reorganización en julio del 25, dirigida por Miguel Galisteo Martín, con 21 profesores. La política cultural del ayuntamiento se plasmó con subvenciones a la fiesta de los zagales del campo, en la que se promocionaba la formación de estos muchachos rurales, y la adquisición de 6 ejemplares de la obra La Tierra de María Santísima de Benito Magipraz, que costaron, curiosamente, 48 pesetas para la Biblioteca Popular. También la asociación Ateneo Popular pues, recibía ayuda de la institución municipal para sus escuelas de primera enseñanza. En cuanto al tema del cronista oficial de la ciudad, hemos dicho que falleció Manuel Hostos y Hostos, y entonces el 28 de noviembre de 1928 se nombró a José Martín Jiménez, que también tiene una calle en nuestra ciudad, igual que la tiene Manuel Hostos y Hostos. En José Martín Jiménez ya iremos viendo a lo largo de las siguientes décadas la labor que desarrolló y que estuvo muchísimos años también desempeñando este cargo. Se le nombró por sus trabajos de divulgación histórica en la prensa local y sevillana y sus muchos estudios sobre el linaje exijano, catálogo de hijos dalgos y un cronicón sobre las calles de Écija. Pasamos a la década de 1931 al 40. La banda municipal vuelve a ser suprimida por falta de presupuesto en 1935 y no recobró su anterior situación hasta un decreto del alcalde de febrero del 36, estando dirigida por José Pérez Herrera. Se constituyó otra agrupación, la agrupación artística musical Anguita Custodio, que vino a sumarse a este aspecto de la música en la labor cultural en Écija. Las publicaciones periódicas de esta década son en el periodo republicano El Sol Andaluz, fundado el 10 de agosto de 1931, cuya redacción estaba en la Plaza de la República número 10, y al frente de ella figuraba Manuel Fernández Segura. Su cabecera era Semanario Republicano, órgano de los distritos de Écija, Estepa y Casalla Lora. También estaba la revista Écija Gráfica, fundada en septiembre del 31, que se redactaba en la calle Estudio número 11, dirigida por Pablo Riego Martín, y se imprimía en Peñarroya, Pueblo Nuevo, curiosamente. Su cabecera era Revista Popular, Ilustrada y Literaria. Ya en época franquista, pues la revista Arriba, semanario órgano de Falange Española de la Homs, aparecido por primera vez el 12 de octubre de 1936, con redacción en la calle María Guerrero número 3, que era la antigua Casa del Pueblo, en el edificio de las carnicerías reales. También en la publicación Ecos, que era semanal, su título Semanario de Falange Española Tradicionalista y de la Homs, fundado en 1936, con redacción en este mismo número 3 de calle María Guerrero, y luego pasó a la Plaza de Santa María número 4, donde hoy está la Biblioteca Municipal, editado en la imprenta de Falange Ecos. También hay que destacar la instalación, en cuanto ya en el aspecto de enseñanza y de educación, de una sesión de arte y oficios en noviembre de 1933,
acordando al Ayuntamiento facilitar material necesario como complemento a los estudios de los niños y jóvenes exijanos. En junio de 1936, a iniciativa de la Asociación de Profesores y Oficios Varios de la Casa del Pueblo, se formó la Agrupación Autónoma Procultura de esa institución, que puso en marcha una escuela de enseñanza primaria y cursos de charlas de divulgación científica. Se hacían excursiones, cursos de cultura física, etc. Las diferencias que se originaron entre la República y la Iglesia Católica en materia de educación quedaron patentes por el decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre sustitución de la enseñanza primaria dada por las confesiones y congregaciones religiosas, normativa que dio lugar al nombramiento de representantes municipales en las comisiones mixtas provincial y local en junio de 1933. Y ahí entonces el Estado intervino más directamente también en la enseñanza religiosa, que era una enseñanza privada. En cuanto a publicaciones, el recientemente nombrado cronista oficial de la ciudad, José Martín Jiménez, escribió el libro Guía del Turista, Monumentos históricos y artísticos de la ciudad de Écija. El municipio pues también secundó actuaciones públicas para favorecer la igualdad de oportunidades en el estudio a los alumnos capacitados, ¿no?, con la aprobación de distintas becas en el Instituto Elemental de Segunda Enseñanza. Estamos hablando ya del año 1936. Y la investigación histórica con nivel científico sobre el pasado de la ciudad tuvo expresión en esta década en una comunicación del Comisario General de Excavaciones Arqueológicas de agosto de 1940, comunicando que se iban a realizar estas excavaciones arqueológicas en el término municipal de la ciudad. Es prácticamente la primera referencia así oficial que tenemos a la realización de excavaciones arqueológicas por organismos públicos en la ciudad de Écija. Y pasamos a la década de 1941 al 50. Precisamente la iniciamos hablando de la conservación de una parte del patrimonio arqueológico local, que fue centro de un conflicto de competencia en marzo del 44 entre el inspector general de Museos Arqueológicos, que reclamaba la cesión de las piezas guardadas en la sala capitular de las casas consistoriales, y el ayuntamiento, que denegó esta petición por existir el proyecto de crear un museo local con esas y otras obras de arte. En diciembre de 1949, las autoridades municipales decidieron trasladar en depósito estas piezas al Museo Histórico de la Parroquia de Santa María, debido a su mal estado de conservación y relativas condiciones de seguridad. En cuanto a actividades culturales, de literatura y de arte, pues se convocó el premio literario Juan González del Corral por parte de la Delegación Local de Prensa de Falange para unos trabajos sobre la actuación de la Falange écijana antes y después del movimiento nacional. Fuera de la ciudad, pero relacionado con ella, el pintor Fernando Labrada tuvo lugar en Berlín, en junio, una exposición de sus obras con gran éxito. Ahora mismo me acabo de dar cuenta que antes he cometido un error. He dicho que la calle Fernando Briones era la que estaba detrás de la parroquia de Santa Cruz. No, es Fernando Labrada. Fernando Briones está en la Alcarrachela. Entonces, Fernando Labrada, en Berlín, hizo una exposición de sus obras con gran éxito, adquiriendo una de ellas incluso el ministro de Propaganda del régimen nazi, Goebbels. Por esta misma fecha, las delegaciones locales de prensa y propaganda de Falange organizaron veladas literarias y artísticas en las que participaron personas que hemos conocido y que su fallecimiento es relativamente reciente: Manuel Martín Burgo, Víctor Losada, Agustín Rivero y Aurelio Luna.
A principios del verano se llegó a Écija una comisión encargada de realizar el catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, que es una de las obras clave en las que seguimos todavía bebiendo para obtener datos sobre muchos aspectos, sobre todo artísticos, de la ciudad. Estaba dirigida por don José Hernández Díaz, director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto de Enseñanza Media Murillo, Antonio Sancho Corbacho, secretario de dicha escuela y del Ateneo, y Francisco Goyante de Terán, director de los descubrimientos arqueológicos de la provincia y del Archivo Municipal de Sevilla. Les acompañaban un técnico en fotografía y un delineante para ir reproduciendo los objetos que creyeran convenientes. En mayo de 1944, el Club Artístico y Excursionista de Écija organizó una exposición de fotografía en los salones de la Casa de Falange, a la que acudieron artistas de toda España prácticamente: Córdoba, Madrid, Sevilla, Bilbao, Huelva, Valencia, Tánger, y artistas locales también, como eran Mercedes Cubero, Rafaelita Cubero, Gloria Peláez, Manuel Martín Navarro, Manuel Peláez y Eloy Herrera. También intervinieron en actividades de pintura valores como Cesario Cambronero, Antonio Jiménez, Manuel Martín Burgo, Manuel Mellado, Luis Saavedra, Manuel Romero, Enrique Saavedra, Facundo Peláez y Bartolomé Jiménez. Finalmente, un hecho que atañe a nuestra academia porque es su precedente. El 5 de marzo de 1946, en una velada artística en el Teatro San Juan, preparada por la tertulia literaria local, esta era una asociación en la que se agrupaban personas interesadas en las distintas facetas del mundo intelectual y que daría origen, como he dicho, en la década siguiente, ahora lo veremos más adelante, a la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Y en el ámbito periodístico, pues destaca la presencia en el Archivo Municipal de la revista falangista Ecos, que es la que tiene más presencia, puesto que la prensa estaba dominada plenamente por el régimen político en su época más dura, lógicamente, en los años 40. Pasamos a los años 50. La tertulia literaria, ya mencionada, en mayo de 1956, recibió el ingreso del poeta y periodista del diario Pueblo, Luis Enrique Hernández, Luique, interviniendo en este acto Manuel Mora Jiménez, Fernando Caldero Martín, Joaquín José Noguera Rosado, Manuel Martín Burgos y Roldán González, todos personas que luego formaron parte de la academia. Una actuación muy importante encaminada a la conservación del patrimonio artístico fue la efectuada en 1959 con la restauración del retablo mayor de la parroquia de Santiago y el sagrario manifestador. El primero es una joya del estilo gótico final del siglo XVI, obra de Alejo Fernández y Jorge Fernández Alemán, considerada la mejor de la diócesis en su género después del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Y el segundo, el sagrario manifestador, pertenece al siglo XVII, se relaciona con la obra de Alonso Cano. En agosto de 1959, el cronista oficial de la ciudad, José Martín Jiménez, propuso al ayuntamiento adquirir obras de su biblioteca y archivos particulares por un precio de 20.000 pesetas, por reflejar la mayoría de ellas la vida de Écija y de sus hijos ilustres durante varios siglos, de manera que pasaron de su propiedad particular a propiedad municipal. En cuanto a publicaciones, en el 54 se fundó el semanario Écija, dirigido por Manuel Mora Jiménez, y su redactor jefe era Joaquín José Noguera Rosado, con sede en la calle José Canalejas, número 22, y siendo impreso en la imprenta Méndez, en calle Cánovas del Castillo.
Después pasó a subtitularse como Revista Decenal Ilustrada. Y también apareció el periódico Espacio, Informaciones de Écija, que tuvo su redacción en la Plaza de Santa María número 4, como digo, donde está hoy la biblioteca, y se imprimía en Gráficas Versa B en la Plaza de España, con una periodicidad quincenal. Y ya nos situamos en los años 60, que son ya prácticamente casi contemporáneos, ¿no? En agosto de 1963, la corporación solicitó a la Dirección General de Bellas Artes la declaración de Écija como ciudad monumental, a la par que el Ministerio de la Vivienda estaba llevando a cabo la redacción del proyecto de iluminación de las torres y monumentos de la ciudad, la primera que tuvieron las torres écijanas. También se tomó en consideración una moción de la alcaldía para la declaración como conjunto artístico y monumental en la parte comprendida dentro del antiguo recinto amurallado, si bien incluyendo en la protección a templos situados fuera del mismo, a saber Santiago, La Victoria, La Merced, Santa Ana, Santa Inés, San Sebastián, El Carmen y la fachada y torre de la Concesión. El 16 de junio de 1966, como es sabido, el Ministerio de Educación y Ciencia declaró la ciudad de Écija como conjunto histórico-artístico. Era como se llamaba entonces. En defensa de la conservación del legado cultural de la ciudad hubo dos actuaciones. Por ejemplo, el acuerdo de junio de 1967 del Ayuntamiento de no acceder a la petición del presidente de la Diputación Provincial de que los documentos de interés histórico del archivo municipal que se requirieran pasasen al histórico provincial. El Ayuntamiento se negó y gracias a ellos se conservan en Écija. El segundo acuerdo fue en diciembre de 1969, cuando la Dirección General de Bellas Artes ordenó el traslado al Museo Arqueológico Provincial de Sevilla de los mosaicos y objetos arqueológicos existentes en el edificio del Ayuntamiento, aduciendo que en Écija no existía un museo o lugar adecuado para su custodia y conservación. El consistorio acordó solicitar el mantenimiento de estos bienes culturales en la población, puesto que consideraba que estaban cuidados y podían ser visitados por las personas que lo desearan. Asimismo, se agradecieron las gestiones realizadas en este sentido para mantener estos objetos en Écija, como así fue, del delegado local de Bellas Artes, Fernando Caldero Martín, y del consejero provincial del mismo organismo, José María Benjumea y Fernández de Angulo. Otra decisión para preservar la tradición histórica de Écija fue conservar la corona mural del escudo de la ciudad. La Real Academia de la Historia le había propuesto al Ayuntamiento cambiar la corona mural por la real, que habría de figurar en este escudo. Sin embargo, el Ayuntamiento, en abril del 69, solicitó del director general de Administración Local la continuidad de la corona mural, como así ha sido, por representar dos épocas gloriosas de la historia tigitana, como fueron aquella en que la población era inmune y otra en la cual estuvo libre de señorío. La corona real tiene más categoría heráldica, pero Écija prefirió conservar la mural por estos motivos históricos que he mencionado. También se destacó la labor cultural realizada por Manuel Alarcón Martín en el momento en que, en diciembre de 1965, cesó como secretario del Ayuntamiento y recibió un voto de gracia por su gestión y se le nombró archivero y bibliotecario de honor con acceso libre a esas dependencias. Un año más tarde fue designado como delegado local de Bellas Artes por la Dirección General del Ramo José Valverde Madrid, que era notario, académico y escritor de temas relacionados con la cultura. Otro écijano ilustre, pero del pasado, el dominico Fray Francisco Jiménez, que trabajó en Guatemala y estudió la cultura maya,
fue homenajeado el 18 de diciembre del 66 con un acto por el tercer centenario de su muerte, al que asistieron el rector de la Universidad de Sevilla y Rafael Castejón por parte de la Real Academia de Córdoba, colocándose una lápida conmemorativa en la fachada del convento de Santo Domingo, que todavía se conserva a la derecha de la puerta de entrada. Otro hecho muy polémico, y que fue una pérdida, una pérdida para el patrimonio artístico local, fue la venta de la Cruz del Nazareno de San Juan, que mereció la atención del consistorio en marzo del 68, cuando se hizo contar en sesión plenaria que la operación se había llevado a cabo con desconocimiento de la corporación, que desaprobó la lesión del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, acordándose tomar las medidas necesarias por si procediera la revocación de la misma, cosa que no se ha producido. Y de signo contrario, es decir, favorable, fue la noticia de la autorización por la Dirección General de Bellas Artes para trasladar a la sala capitular del Ayuntamiento el mosaico aparecido en la Plaza de España. Como publicaciones de esta época, de esta década, simplemente señalar que estaban representadas la prensa por los periódicos Écija y Espacio. Nos adentramos ya en la década de los 70. En esta época se produce la vacante en el cargo de cronista oficial de la ciudad por fallecimiento de José Martín Jiménez, y fue muy pronto, en este caso, cubierta con el nombramiento de Fernando Caldero Martín en junio de 1971. Los méritos tenidos en cuenta para su designación fueron los de ser funcionario municipal desde el año 1939 y haber demostrado su cariño y su conocimiento de la historia local, dedicando muchas horas de investigación en los archivos écijanos. Realizar también trabajos de índole histórica, muchos de ellos inéditos, como una documentada guía de la Écija monumental, y ostentar el cargo de secretario de la Academia Luis Vélez de Guevara y académico correspondiente de las de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la de Córdoba, de la Hispanoamericana de Cádiz, de la de Genealogía y Heráldica Mota Padilla de México, y adscrito a la sección de Historia del Instituto Sevillano Alfonso X el Sabio. Se iniciaron también las gestiones para la creación de la Casa de la Cultura en el Palacio de Peñaflor, que fue aprobada en el mes de noviembre de este año que estamos citando. En septiembre del 72 se constituyó una comisión para la protección del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, lo cual fue un instrumento legal valioso para el cumplimiento de esta finalidad y evitar cualquier desaparición de bienes artísticos o históricos. La banda municipal padeció en los años 73 y 74 otro de sus cíclicos periodos de crisis y fue declarada a extinguir la plaza de director, al igual que ya se había hecho con la de los músicos, se decía, por la vejez de sus componentes y la falta de educandos. En cuanto a edificios monumentales, en marzo de 1976 se aprobó por parte del Ayuntamiento la instalación en el Palacio de Peñaflor de la Casa de la Cultura, para lo que se solicitaba la cesión de uso al cardenal presidente de la Fundación de los Marqueses de Peñaflor, con el fin de ubicar allí la biblioteca municipal y salón de conferencias. Y el Servicio Provincial de Coordinación Bibliotecaria facilitaría el fondo inicial de volúmenes de la biblioteca. El capitular, señor Zapico, preguntó en la sesión de marzo de este año 76 por qué se había demolido la espadaña del antiguo convento de las Monjas Blancas en la calle Mayor
y si se pensaba reconstruirla. La presidencia le contestó que los técnicos habían aconsejado la demolición por estar descompuesta su fábrica y en evitación de alguna desgracia. Se habían realizado fotografías antes del derribo para levantarla de nuevo cuando fuera posible, pero había urgencias mayores. Lo dice así el acuerdo municipal. Y parece ser que continúa esta urgencia porque no se ha vuelto a levantar nunca más, ¿no? El mundo cultural astigitano pues también vio el nacimiento de otra revista, El Diablo Cojuelo, dirigida por Antonio Díaz Mayordomo Reguillo, con redacción en la calle Calvo Sotelo 1 y editor la editorial astigitana Sociedad Anónima, que imprimía en Gráficas Bersabé. También se cedieron los locales situados al final del callejón de Santa María, donde hoy está situado precisamente el Archivo Histórico Municipal, para la fundación del Teleclub. El Teleclub tenía sesiones culturales como ciclo de Cineforum, dedicado al cine cómico, con la proyección de documentales en blanco y negro, representación de la obra El perro del hortelano por el grupo Jarapo, formado por miembros del propio Teleclub. Hacer también un recital flamenco a cargo de los Romeros de la Cuesta y de las hermanas Paca y Valle Torres. Y en mayo de 1978, un grupo de jóvenes exijanos preparó un homenaje al poeta Pedro Garfia, consistente en unos premios literarios entre la misma juventud con distintas categorías de narraciones cortas y cuentos. El Ayuntamiento aprobó en el mes de noviembre el establecimiento de la Biblioteca Pública Municipal en el Palacio de Peñaflor, comprometiéndose a consignar en su presupuesto una cantidad no inferior a 250.000 pesetas. La última sesión plenaria de la corporación antes de las elecciones de abril de 1979, que instauraron el primer ayuntamiento democrático después de la dictadura, pues tuvo un marcado contenido cultural, porque se autorizó la Asociación de Amigos de la Ciudad de Écija para utilizar los locales de la Casa de la Cultura en las actividades culturales que realizarse y tener allí su secretaría. Con la inauguración el día 7 de abril de una exposición de fotografías de la ciudad por esta asociación, se abrieron estas dependencias en el Palacio de Peñaflor. También estas dependencias podrían ser usadas por la obra cultural de la Caja de Ahorro Provincial San Fernando de Sevilla. Se creó también por parte del Ayuntamiento el Día de la Limpieza, el 9 de septiembre, para concienciar a la población y especialmente a los alumnos de los colegios de la necesidad de mantener limpia la ciudad. Estos son acuerdos culturales relacionados con la mejora de este aspecto en la ciudad, ¿no? En enero de 1980 se aprobó también una propuesta de la Comisión de Cultura Municipal de adherirse el municipio al acuerdo del Ayuntamiento de Vélez Málaga sobre la creación de la Escuela Andaluza. En el patrimonio arqueológico pues fue hallado un mosaico en el mes de abril en la Plaza de Santiago número 1, que fue depositado en la Casa de la Cultura, y en el mes de julio se tuvo lugar la designación de la Junta Municipal de la Biblioteca Pública, de manera que ya la Biblioteca Pública tenía su carácter totalmente oficial y municipal. Las dependencias de la Casa de la Cultura siguieron acogiendo asociaciones de aquella época, como el Grupo Cultural Charnaque, al que se hizo una sesión de uso en precario en el mes de octubre. Vamos ya a la década de los 80. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya no queda mucho, voy a procurar ser lo más rápido posible.
En la década de los 80 se creó la biblioteca municipal oficialmente, se aprobó un convenio con el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Sevilla para su buen funcionamiento y se dotaba de un servicio cultural muy importante que había carecido la ciudad durante varias décadas. Se encargó en el pleno del mes de octubre un cuadro de Su Majestad el Rey al pintor exijano afincado en Madrid, Cesáreo Cambronero, para presidir la sala capitular. Y la delegada de Cultura de la época, María Luz Méndez Correa, informó de la celebración de la segunda semana cinematográfica, de la apertura de la filial del Conservatorio de Música y de las jornadas de teatro infantil, actividades de esa época. La Casa de la Cultura se iba haciendo sede de distintas asociaciones ciudadanas, como la Asociación Cultural de Mujeres Exijanas, el Grupo Cultural de la revista El Nuevo Sol. Y en materia de restauraciones se tuvo lugar la de la capilla y retablo de Nuestro Padre Jesús sin soga, situado en la calle homónima, en el exterior de la iglesia de Santa Bárbara, y que fue objeto de restauración promovida por la hermandad del mismo título, establecida en ese templo. También hubo una rehabilitación del escudo heráldico municipal, según los estudios que realizó Juan José Antequera Luengo. Y lo describo muy rápidamente. Era un escudo español simple, en campo de gules, un sol figurado de oro con su rayo, bordura de oro con la palabra Astigi y la divisa Kiwita Soli Wakabituruna en caracteres latinos en sable, y al timbre la corona mural. Rodeando el escudo, lambrequines, 2 cintas con los títulos honoríficos de muy noble, muy leal y constante, leal y fidelísima. Así se aprobó, se aprobó no, sino que se plasmó definitivamente la forma del escudo de la ciudad. El municipio aceptó 2 años más tarde, en diciembre del 85, el dictamen de la Real Academia de la Historia de que se suprimieran los lambrequines, manteniendo la corona mural, pero se suprimieron estos lambrequines que he dicho antes que rodeaban al escudo. En el archivo municipal, riquísimo, como se sabe, con series documentales desde el siglo XIII, estaba en un lamentable estado de conservación en esta época, sin ningún orden ni catalogación. El consistorio municipal decidió organizarlo y aceptó una subvención de la Diputación Provincial para los trabajos de organización y descripción de su fondo, que se empezaron a hacer en esta época, mediados de la década de los 80, y desde entonces pues ya está plenamente al servicio de la ciudad, tanto la parte administrativa al servicio de la corporación municipal como la histórica al servicio de los investigadores. A propuesta del concejal del PA, Fernando Luna Riel, para el Congreso de la Asociación Hispania Nostra de 1987, que se celebrara este congreso en la ciudad, y así se decidió en la reunión que hubo en el anterior congreso en Plasencia, a petición de la Asociación de Amigos de Écija, de manera que fue un hecho importante que se celebrara en 1987 el congreso de esta asociación tan importante para la defensa del patrimonio cultural en toda España. También la Consejería hizo un expediente para declarar bien de interés cultural una serie de inmuebles que no me voy a detener ya más en relatarlo porque son muy numerosos, tanto civiles como religiosos, y mejora de los equipamientos locales para la adaptación de las dependencias para el archivo municipal que he citado antes, ¿no?
La Asociación de Amigos de la Ciudad de Écija también presentó una propuesta para que esta fuera declarada Patrimonio de la Humanidad y el Ayuntamiento la apoyó por acuerdo de febrero del 88. Fue una propuesta, pero que realmente no se ha llegado a conseguir este nombramiento. También, como se celebraba el 350 aniversario de la publicación del Diablo Cojuelo, obra de Luis Vélez de Guevara, pues se aprobó una comisión gestora para organizar una serie de actos en recuerdo de este acontecimiento. También el Ayuntamiento había convocado el primer premio de investigación histórica Écija, dotado con 500.000 pesetas, cuyo tema era la colonización de la comarca en tiempos de Carlos III. Galardón concedido en el mes de junio de 1989 al trabajo presentado por los historiadores locales Inmaculada García Torres y Clemente Manuel López Domínguez. Jiménez. Sí, López Jiménez. Jiménez. El día 2 de junio hubo una celebración de una mesa de trabajo sobre archivos municipales, también con asistencia de investigadores de toda España, archiveros, bibliotecarios, museólogos, documentalistas, presididos todos por doña Antonia Heredia Herrera, directora del Servicio de Publicaciones y Archivos de la Diputación de Sevilla. El estudio de la historia cijana pues, se ahondó en el segundo congreso sobre historia de la ciudad, sobre Écija en el siglo XVIII, también con los catedráticos Francisco Núñez Roldán, José Luis Sánchez Lora y Jesús Miguel Palomero Páramo. Voy ya muy rápidamente porque realmente está siendo largo. Y en cuanto a las publicaciones de la época, pues la revista Écija, revista de información municipal, dirigida por Francisco José Alama Reyes, y El Sol semanal La Voz de Écija, cuyo subtítulo era Periódico Independiente de Información General, editado por El Sol semanal editorial Guadalmena, en Plaza de Colón número 5. Dirigida en su primer número por Gladys Acevedo y a partir del segundo por Juan Francisco Fernández Díaz. Y así pues llegamos a la última década ya del siglo, la década de los 90. En cuanto a publicaciones, el periódico de Écija, propiedad de la empresa Ingrasa, editado por la sociedad Padema, de la avenida San Francisco Javier número 9, edificio Sevilla 2. Y su fundación es del 1 de octubre de 1992. Estuvo dirigida por Lola Bello y Marta Barrio García. Después se pasó a denominarse Nuevas Poblaciones, a partir del número 27. Y la otra revista era la revista Écija también, nombre que se ha repetido mucho en las publicaciones, subtitulada Publicación de Información Local, e impresa en Gráfica Sol, fundada el 15 de junio del 93. En esta década falleció en marzo de 1992 el pintor écijano Cesario Cambronero López y el ayuntamiento expresó su sentir por este suceso. Las excavaciones arqueológicas de esta época son importantes porque en junio del 93 un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna descubrió una estela tartésica del bronce final del siglo VIII a.C. en el lugar de la Atalaya de la Moranilla, cerca de Cerro Perea, en la que se representaba un guerrero con sus armas, que está hoy aquí expuesta en el Museo Histórico Municipal. Meses después, en la calle del Conde número 8, un muro romano de una habitación y pavimento musivario de mediados del siglo II, y un enterramiento de época árabe de un adulto y un niño. También se celebró en diciembre una exposición antológica de obras del pintor recientemente fallecido Cesario Cambronero.
La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara organizó las primeras jornadas de cultura local del 11 al 18 de marzo del 94, con una exposición y un ciclo de conferencias, y convocó el tercer certamen literario y primer premio de investigación. En estos días Écija sufrió una pérdida importante para la conservación de su acervo cultural, que fue la supresión de la Comisión Local del Patrimonio Histórico Artístico y trasladarse su archivo a Sevilla. Era la única población de la provincia, además de la capital, que la tenía, y sus funciones fueron transferidas a la Comisión Provincial. También en este sentido fue positivo el resultado de la solicitud efectuada en abril a propuesta de los portavoces de los grupos municipales socialistas, andalucistas y de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, a la Dirección General de los Registros y del Notariado de la cesión definitiva al Ayuntamiento del archivo de la Contaduría de Hipoteca y el otorgamiento de su custodia y conservación, conservándose hoy estos fondos documentales en el archivo municipal. También gracias a la intervención y colaboración económica de la Real Academia Luis Vélez de Guevara, y hay que decirlo así, de uno de sus miembros, Juan Méndez Varo. En cambio, se tuvo conocimiento de la destrucción por una gravera de los restos arqueológicos de una villa ibero-romana en el Cortijo de la Estrella y de un alfar romano en la Huerta Las Delicias por la construcción de un pozo. Todo esto a orillas del río Genil, agua abajo de Écija. Desde el fallecimiento de Fernando Caldero Martín el 30 de junio del 83, el cargo de cronista oficial de la ciudad estaba vacante. Esta situación se subsanó por parte del Ayuntamiento el 9 de marzo de 1995, cuando el Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del delegado de Cultura para nombrar a quien les habla en el cargo de cronista oficial. Se crearon en diciembre del 96 los Museos de Cultura de Écija en el Palacio de Benamejí, que había vuelto a ser uso municipal después de finalizar su vinculación con el Ejército. En el 97, el 8 de marzo, quedó inaugurado el Museo Histórico Municipal en este edificio barroco en el que nos encontramos. Y en octubre se incluyó su programa de obras de remodelación en el convenio con la Consejería de Cultura y con la Diputación. Y finalmente, una vez restaurado y remodelado el antiguo Teatro San Juan y convertido en teatro municipal, se constituyó en febrero del 99 la Fundación Municipal de las Artes Escénicas y se aprobaron sus estatutos. También varios monumentos que precisaban urgente restauración pues fueron siendo motivo de atención por parte del Ayuntamiento y se solicitó las obras en el Real Monasterio de Santa Inés del Valle y en el Convento de Santa Florentina. Así una actuación inmediata en las Torres de la Victoria y de la Gemela por su mal estado. Se produjo la solicitud de inscripción de la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá en el Registro de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía y se finalizó el decenio y el siglo con el acuerdo de ingreso del Ayuntamiento en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y de adhesión a la Carta de Ciudades Educadoras. Bueno, espero no haber sido muy cansado. Comprendo que es una relación de actos, de hechos, de fechas, de nombres, que para estar ahí sentado escuchándola, pues quizás sea un poco tediosa, pero he procurado ser lo más sintético posible en este recorrido sobre la cultura en Écija en el siglo XX. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Enrique, por esta conferencia, y las gracias tienen que ser añadidas a
otras gracias más porque cuando convinimos la realización de esta conferencia sobre el tema de la cultura en Écija en el siglo XX, de entrada daba miedo por el título, porque claro, era un ámbito tan amplio, tan grande, tan inmenso, que tratarlo en 45, 50, 60 minutos, pues la verdad que es obra de titanes. Y claro, en este aspecto pues somos conscientes, y José Enrique nos lo comentó al principio, que su disertación está claro que es la cultura a través del tamiz del municipio, de lo que está recogido en esa documentación tan rica y tan extraordinaria y ya bastante bien estudiada, de las actas capitulares, actas de comisiones permanentes, los años 20 que no se conservan actas capitulares, y sobre todo de la hemerografía que se conserva en el archivo municipal. De manera que es evidente que es un aspecto concreto de lo que en el aspecto cultural ha ocurrido en Écija. Es evidente que hay muchos más aspectos dentro de la cultura, pero está claro que este ámbito que José Enrique también nos ha resumido y que por eso repito lo de las gracias, porque es muy difícil el hacer un ejercicio sinóptico de este aspecto, pues creo que ha quedado hecho ese repaso amplio y extenso sobre las cuestiones más destacadas. De todas maneras, yo, como siempre, ahora que terminamos que termina el conferenciante de hablar, me gustaría abrir un turno de intervenciones también, o de preguntas, como quieran llamarlo, y yo voy a empezar con la primera, porque me gustaría el conocer en este ambiente que nos ha comentado, en ese periodo tan amplio, qué hitos considera José Enrique más importante o más destacado dentro de todo lo que nos has dicho, y muchas más cosas que sé que se han quedado en el tintero. ¿Qué aspectos o qué cuestiones concretas creerías tú destacables para decir son verdaderos hitos que la cultura de Écija, a través de esa documentación municipal y de esos acuerdos municipales, deben quedar reflejadas y con certeza, ¿no?, dentro de nuestro conocimiento? Bueno, pues yo creo que más que hitos de hechos concretos serían actitudes o proyectos o programas. Yo destacaría fundamentalmente la participación en la vida cultural de muchas asociaciones privadas, particulares, que he ido citando muy someramente, aparte de la actuación oficial del ayuntamiento, que es lógicamente la que queda más reflejada en las actas capitulares, pero la participación de tantas asociaciones culturales, de tantos personajes, de tantas publicaciones también. Yo destacaría eso como un aspecto importante en la cultura écijana, que no es todo cultura oficial, aunque hay cosas que realmente son gestionadas por los organismos oficiales, pero la participación privada en la vida de la cultura cultural de la ciudad, yo creo que es un aspecto destacable. Después también destacaría yo la presencia de la prensa local. Hoy no tenemos prensa local prácticamente, pero sí tenemos medios de comunicación, pero prensa escrita nos está faltando, y sin embargo ya han visto ustedes la cantidad de publicaciones durante todo el siglo que he tenido ocasión de citar, ¿no? Sería otro aspecto también importante, la presencia de la prensa. Y luego, sobre todo reflejado ya en la segunda mitad del siglo, la preocupación por la conservación del patrimonio arquitectónico, escultórico, pictórico, del patrimonio artístico de la ciudad, ¿no? Con todas estas solicitudes de conjunto histórico-artístico, luego la celebración de los congresos, toda esta preocupación por parte de las autoridades y por parte de las asociaciones y de la ciudadanía
en la conservación del patrimonio. Yo señalaría esas tres cosas. Pásale el micrófono. Conchita, tienes que darle al interruptor. Ah, está dado, ¿no? Vale. Vamos a ver, es que me llama la atención que se haya recogido en un acta municipal la ubicación de los amigos de Écija en el Palacio de Peñaflor. Y que pregunto, ¿no se ha recogido también la ubicación de la academia en el momento que fue trasladada? Porque sabemos que la academia tuvo mucha actuación en el casino artesano, pero luego fue ubicada en el Palacio de Peñaflor. ¿Eso no lo recogen las actas municipales? Sí lo recogen, lo que pasa es que he ido un poco, como he dicho, saltando cosas y no he querido tampoco dar tanto dato y tanta fecha, pero sí, efectivamente, una vez que se crea la Casa de la Cultura en el Palacio de Peñaflor, quedan allí recogidas las sedes de las asociaciones culturales que había. Estaba la Asociación de Amigos de Écija y, evidentemente, la Academia. Sí, vamos, que no hay ninguna duda sobre eso, que el Ayuntamiento pues también concedió la sede a la Academia. Me extrañaba que no hubiese datos de la fecha de su ubicación. Sí, existe. No lo he recogido aquí en este momento, pero sí, está el dato de la fecha, vamos, que eso está recogido oficialmente, no hay ninguna laguna documental ahí. Lo que pasa es que no lo he reflejado por no meter ya más cosas, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Yo tengo muchas, pero no quiero hablar. Así que dejo la palabra a la curiosidad o a poner o puntualizar algún aspecto que quieran preguntar. Buenas noches, Enrique, enhorabuena. Lo del premio a la virtud, ¿a qué se refería? El premio a la virtud era no era ser muy bueno y esa cosa así, sino a reunir una serie de cualidades que se ponían al servicio público, o sea, que se ponían al servicio de la sociedad, que no se reflejaban solo en el ámbito personal o en el ámbito familiar de esa persona o en su vida privada, ¿no? Sino que es el conjunto de cualidades que una persona poseía la ponía al servicio de la comunidad. Eso es lo que se premiaba en esos premios a la virtud, ¿no? El tener una serie de cualidades, evidentemente también relacionadas con la forma de ser de la persona y con el carácter de la persona y con cómo se relacionaba con los demás, pero fundamentalmente encaminado al servicio público, no a que fuera muy bueno en su ámbito privado, ¿no? Con sus familiares o conocidos, ¿no? Es evidente que a lo largo de todas esas décadas que nos ha ido especificando José Enrique, yo creo que se ha podido percibir perfectamente, ha sido con esto del premio a la virtud, cómo, claro, a lo largo de todo un siglo, también a través de estos datos que nos ha ido ofreciendo, se puede ver la evolución y la transición en las formas de enfocar o ver la cultura o de participar en la cultura. Y es significativo, ¿no? Porque esto sería lo que vendría a continuación, que es analizar esos hechos que él nos ha comentado, por qué hay unas épocas en las que suceden algunas cuestiones o se producen unos hechos concretos con más asiduidad que en otras, por qué en unas épocas hay más participación, por ejemplo, de la prensa que en otras. Y claro, esto lo que nos da es el devenir histórico de los propios años que recorren todo el siglo XX, que creo que él no lo ha comentado bien, lo hemos estado viendo, que aunque ha ido por décadas, pero todos somos conscientes de que las etapas históricas, que no van por décadas, sino que van por periodos históricos concretos, también están marcadas por los hechos que él nos ha comentado, ¿no?
desde principios del siglo XX, en el que en Écija, siendo muy generoso, sabía leer y escribir solo el 20% de la población, pues pueden imaginar todo lo que ha evolucionado. ¿Por qué? Porque esas personas, esos écijanos, con el paso del tiempo fueron participando no ya en esa cultura, podríamos llamar más elitista o más intelectualizada, con mayores conocimientos para poder saber lo que se hace, y por tanto ir participando mucho más. Pero también tenemos que tener en cuenta toda esa cultura popular muy enraizada en la población, una población eminentemente agrícola y rural, que también, bueno, pues tenía sus medios para hacer. Algo también muy significativo, y que él lo ha comentado varias veces, es el hecho de los casinos. Los casinos en Écija fueron focos de cultura. Tenemos que tener en cuenta que ya existía desde mediados del XIX el casino artesano, pero el casino écijano se inicia a principios del siglo XX. Y se inicia porque es la élite local la que quiere tener un lugar también para realizar una serie de actividades culturales, muchas de ellas en el ayuntamiento, no tenían nada que ver, pero evidentemente hay mucha conexión. Esos círculos, me he acordado por lo del tema de los círculos borbollistas, todo esto, claro, eso era la política de los años 20, que ya empezó ahí a resonar lo que iba a venir en la década de los 30 y en dónde iba a terminar esa década de los 30, y en otros aspectos, y sobre todo también en lo cultural, ¿no? Y parece después que ya en la época franquista, también como nos lo ha comentado, en el que se pierde más esa cultura del asociacionismo que floreció en la década de 1900, después de la Primera Guerra Mundial. Hay un florecimiento del asociacionismo, sobre todo artesanal y obrero, tremendo, el trienio bolchevique, no nos olvidemos, pero después eso se va aumentando hasta la época prácticamente del inicio de la República, de la época republicana, con todo lo que trajo consigo, claro, y las consecuencias ya todos lo sabemos. Una vez que sucede el hecho trágico de la guerra civil, este asociacionismo se pierde, se convierte en otro tipo de asociacionismo, que también nos lo ha reflejado él. Y desde el punto de vista cultural, pues evidentemente los hechos que nos ha ido relatando, que no son, como él comenta, como José Enrique ha comentado, no son todos, pero sí que son significativos, pues claro, nos da cuenta de lo que es la época dura de posguerra, lo que va a ser el inicio el fin de la autarquía a principios de los 50, el desarrollismo a partir de los 60, y todo eso va dando nota evidente, ¿no? Que lo mismo que ha dicho Conchita con respecto a lo de la academia, es evidente que, por ejemplo, aquí la instauración del Instituto Laboral fue muy importante en los años 50. También eso es evidente. Y en los años 60, la del primer instituto de bachilleratos, que fue el San Fulgencio, que también fue muy importante y tuvo una repercusión importante. Claro, todo esto, y yo ya no voy a decir más nada, lo que da cuenta es cómo la cultura también va al compás, y es evidente que va al compás de los acontecimientos históricos, de las diferentes situaciones políticas y el desarrollo, ¿no? A partir de los 80 ya vemos cómo hay otro movimiento, claro, estamos ya en otra etapa diferente, ya a partir del 77 la transición democrática ya se afianza y se convierte ya con la aprobación de la Constitución española en el 78 en un periodo diferente, y por supuesto la efervescencia cultural que se produce ahí es evidente. Y una cosa que me gustaría también destacar, porque además se puede extraer de los datos que nos ha comentado José Enrique Caldero, es el hecho de cómo se va actuando más sobre un tema identitario aquí en la localidad, y en Écija, que es algo también que se suma el resto de Andalucía en una etapa en la que hay una mayor necesidad de reconocimiento de esa identidad cultural, que a partir de ahí pues se desarrolla y se escribe y se trata muchísimo, ¿no? De manera que creo que con esto es bastante evidente que los datos y los hechos que nos ha comentado José Enrique nos muestran un panorama, por supuesto, no completo al 100%, pero evidentemente como un gran aperitivo para que nos entren ganas de saber más cosas sobre la cultura en Écija. Sí.
En primer lugar, felicitar al ponente, que es muy profuso el tema que ha abordado, y necesitaríamos aquí por lo menos, cuando menos 2 semanas. Felicitación por delante, pero hay un aporte, un reconocimiento y una matización. El aporte es que cuando Acércate al micrófono, Manuel. cuando se ha citado en 1909 y a Juan de los Reyes, que tanta importancia y relevancia tuvo en la divulgación de la cultura exijana, es que un año antes, vamos a hacer de 40, Manuel Torres graba su primera saeta, que es la que marca un antes y un después en la historia de Sevilla. Bueno, pues tiene amistad con Juan de los Reyes, y el primero que se hace eco en 1909, porque una cosa acaba en el disco en 1908 y otra cosa cuando se edita, que es 1909. Es un disco de aquellos de pizarra que solamente tenían 2 caras. Uno de los primeros, me parece que me tengo por estudioso de Manuel Torres, fue Juan de los Reyes. Ese es el reconocimiento que me congratula y me reconforta el hecho de que en la Real Academia se hable de nombres que están permanentemente olvidados, lamentablemente, como Joaquín Noguera, Manolo Martín Burgos. Lo digo porque yo los he tenido como referente, ¿no? Hay muchos más, Juan Gamero, mi tío Manolo Gómez, y un largo, etcétera. Y después hay una matización acerca de la cruz del Nazareno, porque yo lo he vivido. Yo me parece que llevo 69 años ya de hermano del Nazareno de la Hermandad de San Juan. Y digo que tengo aquí una matización que es la siguiente. En los años finales de los 60, el Nazareno de San Juan se grandeporiza. Quiero decir con esto que lo que tiende es al referente del Jesús del Gran Poder, ¿verdad?, de Sevilla. Entonces, claro, el Nazareno procesionaba con la cruz por delante, que es la que se vendió. ¿Y por qué se vendió? Pues también lo sé porque tengo unos datos. Porque es que mi suegro era entonces el hermano mayor, que por cierto fue el primer presidente de ya lo hablaba con Rafael Benjumea, con otros amigos, miembros de la Academia, del Consejo de Hermandades y Cofradías. Las trampas y las necesidades imperiosas que tenía la hermandad, vinculados además a que se marcaba un antes y un después en la hermandad de San Juan, pues obligaba a venderla. La cofradía de la hermandad de Jesús de la calle San Vicente de Sevilla estaba interesadísima. Había que reformar esa cruz. Dinero no había, porque no había ni para pagar las deudas. Y eso obligó a la hermandad a vender la cruz. Es simplemente una matización, porque a veces de manera diletante y burda se suele hablar en ambiente profano, en este sentido, de que no, es que malvendieron la cruz, no, pero es que fue una necesidad. Lo mismo cuando uno tiene problemas familiares en el hogar y se tiene que abrazar una hipoteca, y usted es que no queda otra. ¿Sabes? Simplemente felicitar de nuevo a José Enrique Caldero por la parte de la amistad que nos une, por el trabajo como lo ha constreñido de manera telegrafiada. Muy bien. ¿Alguna otra intervención o puntualización? Ninguna. Bueno, pues en ese caso simplemente, de nuevo, agradecer a José Enrique Caldero su conferencia y a todos ustedes su presencia y atención a la misma. Muchísimas gracias y buenas noches. Se levanta la sesión.